Hola, muy buenas noches. Hoy es 22 de junio del año 2025. Quien les habla el profesor Paul Héctor Sierra, profesor de análisis numérico y programación numérica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Y el día de hoy vamos a dar inicio a la clase 10 con el tema denominado aproximación numérica por el método de mal condicionamiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar el desarrollo de la clase. El método de mal condicionamiento en análisis numérico se refiere a situaciones en las que pequeñas perturbaciones o errores en los datos de entrada de un problema pueden llevar a grandes variaciones en los resultados. Esto ocurre frecuentemente en problemas que son inherentes, inestables o mal condicionados. Un ejemplo clásico del mal condicionamiento es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales donde los coeficientes son casi lineales pero no lo son de manera exacta. En estos casos, si se traduce un pequeño error en los datos, el resultado puede variar significativamente, lo que hace que el sistema sea difícil de resolver con precisión. Para manejar el mal condicionamiento se pueden utilizar técnicas como la regularización, que busca estabilizar el problema al introducir algunas formas de restricción, o la suavización, la cual también es importante al momento de elegir el método numérico adecuado que sea menos sensible a la ocurrencia de errores. Antes de entrar de lleno en el desarrollo del método numérico, método de mal condicionamiento, vamos a repasar algunos conceptos sobre álgebra matricial, los cuales van a ser necesarios para poder desarrollar los procedimientos relacionados con los ejercicios de este método. ¿Okay? Recordando entonces que el sistema de ecuaciones, cuando es un sistema lineal, se va a presentar de la forma que vemos en la parte superior de esta diapositiva, ese sistema de n ecuaciones lineales con m incógnitas. Fíjense entonces que tenemos un sistema que lo podemos pasar, como lo vemos en la parte de abajo, a la forma matricial, donde los coeficientes identificados como A1, A2 y A sub n van a ser la matriz de coeficientes. Posteriormente vamos a tener la matriz de incógnita, que va a estar conformada por las variables que vamos a calcular, y esto va a ser igual a una matriz de vector t que vamos a llamar los términos independientes. Bien, entonces dentro de lo que son los sistemas lineales hay que recordar que vamos a tener tres tipos de sistemas. Tenemos los sistemas compatibles determinados, que ofrecen una solución única. Tenemos los sistemas compatibles indeterminados, los cuales nos ofrecen infinitas soluciones. Y tenemos los sistemas incompatibles, los cuales se caracterizan por presentar como resultado un conjunto vacío. Esto nos va a llevar entonces a establecer lo que son los sistemas cuadrados e inversibles. Esto quiere decir que los sistemas cuadrados inversibles van a estar conformados por una matriz n por n, lo cual va a tener, o al ser cuadrado, va a tener la misma cantidad de filas y de columnas. ¿Okay? Y esto nos lleva entonces a establecer los siguientes acuerdos, en el cual tenemos que A será una matriz inversible si, al ser multiplicada por su respuesta, su inversa, esto nos da la matriz de identidad. Esto nos lleva entonces a establecer que el determinante de A no es nulo, es decir, es distinto de 0, y el rango de A es, en este caso, linealmente independiente en todas las filas y las columnas. Por otra parte, el sistema creado de la matriz A multiplicado por X, en este caso, que son las incógnitas, me va a dar una solución única a través del vector de la matriz B. Y aquellos sistemas en los cuales A por X
es decir, la matriz A por la matriz X, que en este caso, recordando lo que habíamos visto arriba, es la matriz que representa el conjunto de incógnita, será igual a 0 cuando el sistema tiene una solución nula. Bien, entonces vamos a comenzar a ver el repaso sobre algunas características de los diferentes tipos de matrices que en algunos casos se consideran matrices cuadradas especiales. ¿Okay? Vamos a tener la matriz diagonal, recordando que en el caso de la matriz diagonal, los únicos elementos diferentes de 0 son los que van a estar presentes en la diagonal, mientras que el resto de sus elementos en el resto de la matriz se hacen iguales a 0, como lo podemos ver en la parte superior de la diapositiva. Y tenemos por otra parte la matriz triangular inferior. La matriz triangular inferior es aquella matriz en la cual los elementos que se encuentran en la parte inferior de la matriz son distintos de 0, siendo 0 la parte superior de, de dicha matriz o estructura algebraica. Ok, entonces continuando con el tema de las matrices, vamos a tener en el caso de la matriz triangular, el otro caso que es la matriz triangular superior, que a diferencia de la anterior, en este caso todos los elementos diferentes de 0 son los que se encuentran en la parte superior de la matriz, ¿okay? Siendo iguales a 0 los que se encuentran en la parte inferior. Y tenemos la matriz triangular, mejor dicho, la matriz simétrica, que es la que vemos en la parte de abajo de la diapositiva, la cual se va a caracterizar porque tanto los elementos, o sea, va a tener igualdad en cuanto a los valores de los elementos que se encuentran tanto en la parte superior como en la parte inferior de dicha matriz, como lo podemos observar en, en la diapositiva que se encuentra en la parte de abajo. También tenemos en este caso la matriz diagonalmente dominante, la cual se va a caracterizar, como vemos en su fórmula general, donde el coeficiente ubicado dentro de la diagonal de la matriz, los cuales podemos observar encerrados en círculos rojos 8, 6 y 9, presentan una característica de que siempre van a ser mayores a la suma de los elementos que conforman, en este caso, la fila de ese coeficiente. Por ejemplo, 8, entonces será mayor a la suma de 3 más 1 más 2, ¿verdad? Que tomándolo como valor absoluto me da 6. Fíjense entonces que en la segunda fila el número 6 que está encerrado dentro de del círculo rojo en la diagonal, entonces es mayor a la suma de todo el resto de los elementos que están alrededor de él en la fila. Sería 1 más 0 más 4 es 5. Igualmente para el 9, que es el elemento que está en la diagonal encerrado en el círculo rojo, es mayor o igual, en este caso, a 9. ¿Okay? Que viene de la suma de 3 más 2 más 4. Y el último elemento, 7, también resulta ser mayor al resto a la suma de los elementos que están allí. Y bueno, lo podemos observar en la parte superior donde está la fórmula que dice que el módulo, en este caso del elemento y su j que estamos considerando, debe ser mayor o igual a la sumatoria de los a sub 0, o sea, a su ij del resto de la fila. Y tenemos los casos en los que tenemos una matriz estrictamente diagonal dominante, donde ya no se acepta el término igual, sino que debe ser totalmente dominante al resto. Por ejemplo, en este caso, si sumamos, ¿verdad? En este caso, fíjense que la matriz diagonal está conformada por 7, 5 y 6, y que estos valores son estrictamente dominantes con relación a la suma de sus acompañantes en la fila. Por ejemplo, 7 es estrictamente mayor que 5, 5 será estrictamente mayor que 3, que viene de 1 más 2 igual 3, y 6 será estrictamente mayor a 4 más 1, que es igual a 5. Bien, entonces el concepto anterior me lleva a lo que es el radio espectral de una matriz cuadrada. ¿Qué es el radio espectral de una matriz cuadrada?
es un elemento que permite, en el caso de una matriz A, definir el máximo valor absoluto de los autovalores. Recordando que los autovalores son dentro de lo que podría ser un cuerpo numérico, ya sea en este caso reales o complejos, en este caso estamos trabajando con los reales. El autovalor es el valor que se obtiene, ¿okay?, al yo multiplicar el elemento lambda, ¿okay?, o el valor lambda por los valores de la matriz, y recordando que este elemento debe pertenecer a la matriz. Entonces, en la diapositiva que tenemos abajo podemos observar, ¿verdad?, un poquito más en detalle lo que sería este concepto. Fíjense entonces que el autovalor va a ser igual a la matriz A multiplicada por, en este caso, otra matriz que es donde se representan las variables, y eso va a ser igual al autovalor, que en este caso es lambda, multiplicado por la matriz. Si hacemos entonces el despeje, en este caso igualamos a 0 la expresión, fíjense que nos queda entonces que esto es la matriz multiplicada por la otra matriz donde está la parte de las incógnitas, menos el autovalor multiplicado a su vez por la matriz identidad. Entonces, si sacamos un factor común en este caso, nótese entonces que el concepto de autovalor es igual a los elementos de la matriz menos los valores de la matriz identidad. En este caso, recordando que la matriz identidad, al ser la matriz diagonal conformada en este caso por valores iguales a 1, entonces mi autovalor sería la resta del valor establecido en la diagonal menos ese factor lambda. Ok, y aquí lo podemos observar en este ejercicio entonces, donde tenemos una matriz A identificada como menos 1, 2, 0, menos 4, 5, 0, menos 4, 2, una matriz de 3 por 3, y observamos que para el cálculo de sus autovalores, entonces lo que hacemos es desarrollar básicamente el determinante de esa matriz, en la cual en la línea diagonal vamos a restar el elemento lambda, que nos permite entonces llegar a una estructura de polinomio para el desarrollo de 3 raíces. Fíjense entonces que al desarrollar este determinante, finalmente llegamos a la conclusión de que vamos a tener 3 raíces que van a representar, en este caso, los elementos que conducen al radio espectral. Ahora, al ser el radio espectral igual al máximo autovalor de la matriz A, tenemos entonces que el radio espectral en este caso sería igual a 4. Otro elemento que tenemos que recordar también para el desarrollo de estos ejercicios refiere a la norma vectorial. La norma vectorial es cuando yo tengo un vector en el campo de los reales, y este actúa como un operador que define la norma del vector x, un vector x. Entonces tenemos que si la norma del vector x es mayor que 0, entonces yo puedo decir que x puede ser igual a 0 para todo x que pertenece a la matriz B. Entonces yo puedo decir que cuando tengo un elemento dentro de la norma que multiplica al vector, será igual a esa constante multiplicada por la norma del vector. Y cuando tengo lo que llamamos la diferencia triangular, es decir, cuando yo tengo la suma o la norma de la suma de dos vectores, esta será menor o igual a la suma de las parciales de esos vectores. Ok, entonces en cuanto a la relación o los tipos de normas que vamos a estar utilizando, vamos a encontrar la norma P. En primer lugar, la norma P, fíjense que no es más que la norma del vector y viene representada por la raíz de índice P, conformada por la suma de los elementos que conforman el vector elevado al mismo índice de la raíz. En este caso,
es la que utilizamos para sumar vectores y, por ejemplo, se denomina norma 2. ¿Ok? Lo podemos observar en el caso de cuando sumamos dos vectores para obtener un tercer vector. Sin embargo, también tenemos otro modelo de norma, que es la norma infinito, que es donde vamos a sumar, ¿verdad? O vamos a tener, mejor dicho, no sumar, vamos a tener diferentes componentes de un vector, y es una de las normas más sencillas de utilizar porque solamente debemos identificar dentro del valor absoluto el mayor valor de los tres componentes que nos están dando. En este caso, fíjense que si aplicamos la norma 2 para el vector que aparece el ejemplo, 3.25, 4,13 y 0,17, nos da 5,29, aplicando a partir de la norma 2. Sin embargo, cuando aplicamos la norma al infinito, solamente hay que identificar el mayor valor que representa este conjunto de datos, que en este caso es de 4,3. Igualmente se aplica esto para la diferencia de normas, ¿okay? Para la norma conformada, mejor dicho, por la diferencia de dos vectores o normas vectoriales, en la cual al aplicar la diferencia entre los dos elementos que conforman cada parte del vector, vamos finalmente a identificar la norma a través del número mayor. Ejemplo, fíjense, tenemos el vector 1 conformado por las componentes 3.45 menos 2.21 y 6.08, y tenemos el vector 2 conformado por las componentes 3.57, 2.35, 2,35 y 5,99. Cuando hacemos la diferencia entre el vector 1 y el vector 2, nos va a quedar entonces los resultados que vemos en la parte de abajo, que son 0,12, 0,14 y 0,09. Y para establecer entonces el valor, en este caso de la norma conformada por la distancia entre dos vectores, solo pasamos a identificar el mayor resultado de la componente final del vector, en este caso 0,14. Bien, entonces otro tipo de norma que vamos a estar estudiando son las normas matriciales. Al igual que en el caso anterior, vamos a tener entonces que tenemos una matriz A igual a 0, entonces su norma será igual a 0. Igualmente tenemos el postulado número 2, que tenemos que cuando tenemos una matriz multiplicada por una constante, esta será igual a la norma de la constante multiplicada por la norma de la matriz, cuando esta constante pertenezca a los números reales y estamos hablando de una matriz de tipo cuadrada, n por n. Igualmente tenemos que en el caso de las normas de la suma triangular, vamos a tener que el conjunto de dos matrices, ¿verdad? El resultado de la suma de dos matrices o de los componentes de dos matrices va a ser menor o igual a la suma o a los elementos parciales de dichas matrices. Igualmente tenemos que entonces el producto de la norma de dos matrices tenderá a ser menor o igual a el producto de las normas parciales de dichas matrices. Entonces, para obtener una de las normas matriciales más usadas, vamos a hacer lo siguiente. La norma viene dada por, en este caso, por el valor máximo de la sumatoria de los elementos encontrados en cada una de las columnas de la matriz. En este caso, fíjense que si sumamos en valor absoluto, 1 más 1 me va a dar 2, 0 más 2, 0 más 2 más 1 me va a dar 3, y 7 más 2 más 0 me va a dar 9. En este caso, directamente la norma correspondiente a la matriz sería igual al mayor valor obtenido de esta suma, que es 9. Bien, entonces recuerden también que otra de las normas que vamos a estar utilizando, norma al infinito, que en el caso de las matrices, esta se utiliza para
se utiliza para la identificación del mayor valor dentro, el valor máximo dentro de lo que son las filas. En este caso igualmente, en el caso anterior sumamos las columnas, en este caso sumamos los elementos de la fila, y aquel que nos dé el mayor valor de esa suma será entonces lo que identificaremos como el mayor valor de la norma infinita. Entonces en este caso tenemos 1 más 7 me da 8, 2 más 2 me da 4 y 1 más 1 me va a dar 2, donde lógicamente tenemos seleccionado el mayor valor, que es 8. Para el cálculo en el caso de la norma 2, entonces vamos a trabajar también con lo que sería el producto de la transpuesta de la matriz por su presentación inicial. En este caso, la presentación inicial de la estructura de la matriz, fíjense que es 1, 0, menos 7, 0, 22, 0, 2, 2, menos 1, menos 1, 0, es una matriz de 3 por 3. Sin embargo, al aplicar la norma 2, nos queda que sería la transpuesta. La transpuesta es el procedimiento en el cual lo que en la matriz inicial, la matriz original, corresponde a filas, se transforman en columnas. En este caso podemos observar cómo la primera fila de la matriz original es 1, 0, menos 7 y pasa a ser, a través de la transpuesta, que es la con el asterisco, 1, 1, 0, menos 7 en forma de columna. Igualmente pasa con la segunda fila, 0, 22, pasa en este caso a convertirse en 0, 22 en forma de columna, y igualmente con la tercera fila. Ahora bien, recordando que al ser un producto, ¿ok? Debemos aplicar la norma de producto de matrices, en la cual se debe multiplicar las filas por las columnas y hacer la suma algebraica de sus elementos internos. Finalmente, a la matriz obtenida le vamos a sacar los autovalores, que recuerden que no es más que establecer entonces la estructura de restarle un elemento lambda a los elementos de la matriz diagonal. Bien, entonces cuando desarrollamos, en este caso, el determinante, obtenemos este polinomio que vemos en la parte de arriba de la diapositiva, que es menos lambda al cubo más 60 lambda al cuadrado menos 3.15 lambda más 144. Al hallar las raíces nos vamos a dar cuenta que el mayor lambda, ¿okay?, es 54,24, y aplicamos entonces la norma 2, donde seleccionamos este que es el mayor valor, y al sacarle la raíz cuadrada nos da que es 7,364889, ¿okay?, lo cual nos permite generar ya así el radio espectral de este polinomio. En relación a las formas matriciales, vamos a recordar entonces que lo que habíamos dicho anteriormente, que la matriz va a venir conformada por una matriz de coeficientes que se relaciona, en este caso, con una matriz de incógnitas a través de un producto, y eso va a ser igual a una matriz conformada por los términos independientes, que es lo que vamos a llamar el vector. Bien, recordando lo que es la estructura del método de Jacobi, tenemos entonces una matriz A multiplicada por una matriz, en este caso, de incógnitas, y que esto nos lleva a un resultado B, que es otra matriz, donde tenemos el factor. Vamos a recordar entonces que durante el desarrollo de lo que era el método de Jacobi, nosotros debíamos de cada una de las ecuaciones del sistema que se nos presentaba ir despejando, en este caso, la incógnita de nuestro interés, y a partir de esa incógnita íbamos a generar un vector, ¿no?, partiendo de un vector inicial. En este caso, nuestro vector inicial aquí es 1, 4. Sin embargo, aquí, como nos están dando de manera matricial el enunciado, lo reconstruimos,
llevándolo en este caso a la manera lineal. Por lo tanto, esto sería igual a 2 veces x más un y igual a 8 y 3x más 6y igual a 21, de donde procedemos a despejar entonces, en este caso, las variables x y y partiendo entonces de la sustitución del valor del vector inicial, que sería 1, 4, 1 para x, 4 para y, procedemos a calcular nuestras dos primeras variables. En este caso, x sería 8 menos 4 serían 4, entre 2 me va a dar 2, que es el x1, y y sería 7 menos 1 son 6, entre 2 me va a dar 3. Una vez que obtengo estos dos valores, procedo a hacer la iteración, entonces ahora con los valores que para el vector x1 serían 2 y 3, hasta ir reduciendo paulatinamente el grado de error, y lo voy a saber cuando ambas variables, tanto x como y, se estén acercando a el mismo porcentaje de error. ¿Okay? Entonces, existía el otro método también que habíamos visto, que era el método de Jacobi, en el cual, a diferencia del anterior, en Jacobi nosotros partíamos de un valor inicial, y este valor no se iba alterando, al igual que en el caso anterior, sino que en Jacobi se calculan, ¿okay?, o se despejan las variables en la medida que vamos desarrollando el valor de dicha variable. Ejemplo. Ok, por ejemplo, entonces, en el caso de Jacobi, habíamos dicho que, a diferencia del anterior, aquí fíjense que aparece el término k-1, lo que quiere decir que a los elementos que vayamos despejando, ok, le vamos a ir restando un elemento que viene en función de los que vamos usando. Por ejemplo, en este caso, si tenemos el sistema de ecuaciones 7x menos 2y más 4z igual 1, x más 5y menos 3z igual 8 y 2x menos 2y más 6z es igual a 2. Siendo el vector inicial 0, 2, 1, y tomando en este caso como norma la parte del infinito vectorial, fíjense entonces que me parece acá, lógicamente, cuando yo despejo cada una de las variables, y igual a k más 1, y x igual a k más 1, es este elemento que tenemos aquí. Y fíjense que en el caso anterior, cuando ya voy a calcular y, me aparece k más 1. ¿Por qué? Porque el valor de y viene en función del valor obtenido anteriormente de x. ¿Ok? Y igualmente z, el valor de z viene en función de los valores obtenidos anteriormente de x y anteriormente de y. Ahora, caso contrario al caso de Gauss-Seidel, que utiliza en este caso los valores iniciales para el cálculo del error inicial, y estos errores se van sustituyendo o se van iterando directamente con los valores anteriores. Bien, aquí tenemos entonces un ejemplo, ¿okay?, de los resultados obtenidos. Fíjense cómo en este caso estamos aplicando el método de Gauss-Seidel para la expresión donde el vector inicial tenemos 0, 2, menos 1, partiendo entonces del vector 0, ¿ok? Fíjense que vamos sustituyendo, en este caso para x, estamos utilizando el valor, ya que depende de y y de k, perdón, de z, estamos utilizando los valores 2 y 0. Sin embargo, el valor obtenido, que es 0,1428, lo sustituimos en la siguiente expresión. Fíjense que entonces aquí pasa a ser x k más 1, donde el k es el valor inicial y 1 es el valor que estamos obteniendo de esta iteración para el cálculo de y a su vez z es calculado con los nuevos valores de x y y. En este sentido, bueno, vamos iterando hasta que obtenemos los valores presentados en
cuadro donde el valor al que debemos llegar entre la diferencia de los distintos errores que vamos midiendo debe ser menor o igual a 0.01. En este caso, el valor el error al alcanzar el valor de 0,03 se detiene el conteo. En el cuadro que está en la parte inferior podemos observar entonces cómo para el mismo ejercicio y los dos métodos alcanzamos el mismo resultado dentro de una medida distinta de iteraciones. Fíjense cómo en el método de Jacobi entonces necesitamos 6 iteraciones, mientras que en el método de Gauss-Seidel necesitamos apenas 3 para alcanzar el mismo resultado y la misma precisión. Entonces vamos a entrar en lo que sería el sistema de condicionamientos de un sistema lineal, y vamos a hablar de sistemas condicionados o mal condicionados cuando en pequeñas variaciones de uno de los coeficientes asociados a una variable vamos a obtener grandes variaciones. Eso se va a manifestar en grandes variaciones del resultado obtenido. Ejemplo. Bien, entonces cuando hablamos de sistemas mal condicionados estaríamos hablando de situaciones en las cuales un nivel de aproximación inicial, por pequeño que sea, puede generar grandes cambios en los resultados finales del cálculo. En este sentido, podemos observar aquí en el ejemplo, fíjense que nos dan de manera matricial el sistema 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, que es multiplicado a su vez por la matriz XY, y eso me dicen que es igual a un vector de resultado que es 2, 2,001. Si nosotros reconstruyésemos este sistema a la forma lineal, se vería como aparece en la ecuación 1, ¿okay? Que sería x más y igual a 2 y x más 1,001 y igual a 2,01. Esto, al desarrollar este sistema, nos da como resultado el valor de cada una de las variables igual x1 y y igual a 1. Sin embargo, fíjense lo que sucede cuando simplemente tomamos la decisión de aproximar, en este caso a 2, ¿ok? Cuando queremos aproximar a 2 el resultado final, ¿no? En este caso, debido a que el resultado inicial me está dando 2,0001, yo aproximo a 2 y cuando hago nuevamente el cálculo en función de este simple cambio, fíjense cómo cambian totalmente los resultados en un orden del 100%. Es decir, en el caso de X aumenta un 100% el error y en el caso de Y también nos desplazamos un 100% el error hacia abajo. Entonces esto es lo que se va a buscar de controlar a través de los métodos iterativos para el cálculo de sistemas mal condicionados. Bien, fíjense, aquí en este ejemplo podemos observar cómo nos dan dos matrices, en este caso la matriz A y la matriz B, y vamos a analizar cómo en el caso de haciendo perturbaciones en la matriz B, se alteran significativamente los resultados obtenidos en cuanto al grado de error de la matriz A. Nótese entonces que la matriz original es la que tenemos en la parte de abajo. La matriz original sería 10, 7, 8, 7, 5, 7, 5, 6, 5, 8, 6, 10, 9 y 7, 5, 9, 10. Mientras que la matriz B sería 32, 23, 33, 31. Fíjense entonces que haciendo pequeñas variaciones a nivel de lo que es el resultado original de la matriz, que sería 32,01, 22,99, 33,01, observen cómo se generan con estas variaciones cambios muy significativos en los valores de X. ¿Ok? Lo que tenemos arriba entonces sería X más el valor de la variación que se está haciendo, que se está generando en X debido a el cambio que estamos haciendo en los resultados de B.
Y fíjense entonces que cuando sacamos la relación con respecto a las variaciones de B, que parecen ser muy pequeñas, o sea, parecen ser errores de 0,0003, ok, medidos en forma porcentual, fíjense cómo esto genera errores grandes con respecto a los valores de X. Igualmente, cuando tenemos el caso de, si fuese en este caso la matriz A la que es modificada, como lo vemos en la diapositiva de abajo, vemos que el error es mucho mayor, porque fíjense entonces cómo pasamos de valores de 1, 1, 1 en el caso de X a 81, 137, menos 34, con solo hacer esas pequeñas modificaciones en la matriz. Entonces, ahora para corregir esto, lo que vamos a aplicar es el siguiente método o el siguiente procedimiento, que es lo que vamos a llamar el método de Newton-Raphson modificado. Ok, para la aplicación entonces de este método, fíjense, nos van a dar, en este caso nos están dando un sistema de ecuaciones no lineales conformado por dos funciones que a su vez están conformadas por coeficientes acompañados de dos variables. Para el desarrollo entonces del método de Newton-Raphson modificado, lo que hacemos es aplicar, en este caso, el desarrollo del jacobiano. ¿Qué es el jacobiano? El jacobiano es un determinante en el cual vamos a tomar la derivada de cada una de las funciones y vamos a sacar la derivada parcial en función de la cantidad de variables que esté conformando la función. Entonces, el primer paso es igualar la función, es decir, pasar el término independiente de la función al otro lado de la igualdad, a fin de crear lo que llamamos la estructura matricial. Recuerden que la estructura está conformada por una matriz A que se multiplica en este caso por una matriz X, xn, porque puede estar acompañado de n cantidad de variables, y va a ser igual a la matriz B, que en este caso serían conformados por 20 y 516. Sin embargo, el primer paso es sacar la derivada parcial con respecto a X, con respecto a Y, de cada una de las funciones y con respecto a otra variable que pueda aparecer dentro de la expresión. Bien, entonces en este caso tenemos dos funciones conformadas por dos variables x y. Entonces, para el cálculo del jacobiano procedemos a despejar, o mejor dicho, a establecer el cálculo de la derivada con respecto a x en la función 1 y con respecto a y. Igualmente lo hacemos para la función 2, recordando que en el caso de las constantes, estas son iguales a 0. En ese sentido, cuando hacemos el cálculo de las derivadas, nos va a dar, en el caso de la función 1, cuando derivamos con respecto a x, nos da 4x más 2y, y cuando derivamos con respecto a y, nos va a dar, en este caso, 2x. En el caso de la función 2, nos va a dar, con respecto a x, nos va a dar 9y cuadrado, y con respecto a y, nos va a dar 3 más 18xy. ¿Okay? Una vez que obtenemos las derivadas parciales en función de las variables que estén presentes en las dos funciones, procedemos entonces a hacer la sustitución de los valores iniciales, que en nuestro caso es 1,5, 3,5, dentro de los resultados obtenidos de las derivadas. Bien, seguidamente, entonces, fíjense, pasamos a calcular lo que sería la inversa del jacobiano, que no es más que la inversa del determinante del jacobiano multiplicado por la punta de la transpuesta. En este caso, recordando que la transpuesta es la conversión la conversión de filas a columnas de la estructura original. En este caso, fíjense entonces, al calcular la transpuesta de la matriz obtenida, que era 13, 3, 110, 25, 97.5, esto quedaría como 13, 3, 110, 25, 97.5. Paso seguido, hay que calcular entonces las juntas. ¿Ok? Para el cálculo de la junta simplemente lo que hacemos es cambiar de posición
los elementos de la diagonal principal, en este caso 97,5 y 13, y cambiamos de signo los elementos restantes de la matriz, como lo vemos en este caso. Fíjense entonces que el cálculo exige que se saque, o se calcule, mejor dicho, la inversa del jacobiano a través de la determinante, o el inverso del determinante del jacobiano. En este caso, el jacobiano viene dado por, recuerden que para el cálculo del determinante lo que hacemos es aplicar el producto que vemos en la parte de abajo. ¿Okay? Obtenido esto nos va a dar entonces al final 97,5, 13 y 3, menos 110,26 sobre 13. ¿Ok? Sobre 936,75, el cual vamos a sacar a través de un valor absoluto. Ok, paso seguido, entonces lo que hacemos es, a través de, como les decía, el valor absoluto, calculamos entonces a través del valor absoluto, no, a través de la relación entre cada uno de los elementos obtenidos en el numerador del jacobiano dividido entre el resultado del determinante. ¿Ok? Y obtenemos entonces la matriz que vemos aquí, que nos da menos 0,1040, menos 0,1176, menos 0,03 y menos 0,0138. Segundo paso, entonces, es hacer la evaluación de los valores iniciales en cada una de las funciones, que en nuestro caso nos da menos 5 para la función 1 y menos 340,12 para la función 2. Seguidamente, procedemos entonces a hacer la sustitución. Fíjense que la fórmula general me dice que x sub i más 1, y sub i más 1 será igual a x sub i, y sub i, que son los valores iniciales, menos el valor obtenido en el inverso del jacobiano, que fue lo que obtuvimos en la matriz anterior, y esto multiplicado por los valores obtenidos de las funciones evaluadas con los valores iniciales. ¿Ok? En este caso se procede a hacer el producto punto de, en este caso, de la matriz A por la matriz B, y esto finalmente se resta a los valores iniciales. Entonces, estos valores, aquí fíjense entonces que vamos a obtener como valores finales los resultados 40,77 y menos 1,87. Estos valores los vamos a restar a los valores iniciales para X y para Y obtenemos entonces la norma infinita, obteniendo así la primera aproximación al error. Por lo general lo que se hace es que estos valores se continúan haciendo se toman y se vuelve a hacer la iteración desde el principio hasta que este error baja a un valor que consideramos aceptable para la medición que nos interesa realizar. Sin embargo, a modo demostrativo vamos a dejarlo en este caso hasta estos valores que están aquí, que son menos 0,96 y menos 1,93. No obstante, yo voy a subir un archivo en el cual ustedes van a poder ver cómo con Excel se logran establecer esta programación y se logran generar estos valores de mínimo error. Bien, este ejercicio, un nuevo ejemplo, aquí tenemos nuevamente, al igual que en el caso anterior, dos funciones. Ok, tenemos la función 1 y la función 2. El primer paso entonces es igualar a 0, ok, o pasar el término independiente en este caso para el otro lado de la expresión, como lo vemos acá, y sacamos el jacobiano, o sea, calculamos el jacobiano, mejor dicho. Para el cálculo del jacobiano, bueno, vamos a sacar las derivadas parciales de cada una de las funciones con respecto al número de variables. En este caso estamos trabajando con la variable x y la variable y. Y al igual que en el caso anterior, procedemos a derivar para cada una de estas variables en cada una de las funciones.
Bien, una vez realizadas las derivadas, evaluamos dentro de lo que serían los valores iniciales que nos están dando, que es 0,5, 0,25, sustituyendo para 0,5 el valor de X y para 0,25 el valor de Y. Mejor dicho, para X el valor de 0,5 y para Y el valor de 0,25. Dentro de cada una de los resultados obtenidos de las derivadas parciales de las funciones, y obtenemos el valor que vemos a continuación. Bien, entonces el jacobiano nos está dando una matriz de 3, 4, menos 6, 0,1875. A eso le vamos a aplicar la transpuesta. Al aplicar la transpuesta, lo que está como fila pasa a ser columna, por lo tanto 3, 4 que está como una fila pasa a ser la columna, y menos 6, 0,1875 de fila pasa a ser columna. Seguidamente, entonces, ubicamos el determinante de esa matriz, ¿verdad? Que la tenemos aquí, me va a dar menos 6 por 4, menos 3 por 0,1875, eso me da menos 24,56, y acá seguidamente a cada uno de los valores obtenidos en la transpuesta lo dividimos entre este valor y obtenemos finalmente la matriz que vemos al final. Bien, paso seguido, entonces procedemos a evaluar las funciones 1 y 2 dentro de los valores iniciales que nos dan, que es 0,5 y 0,25, y obtenemos como resultado de estas evaluaciones de la función los valores de 0,75 y menos 1,9843. Seguidamente lo que hacemos entonces es sustituir en la expresión general de Newton-Raphson es los valores obtenidos en el jacobiano, en los valores iniciales y en la evaluación de la función, y procedemos a hacer el producto punto para los vectores. Ok, entonces ya lo que hacemos es sustituir acá, ¿verdad? Los valores obtenidos. En este caso, fíjense que X sub y Y sub I son los valores iniciales 0,5, inverso del jacobiano que lo tuvimos en el paso anterior, y aquí tenemos los resultados obtenidos de la valoración de los valores, el resultado obtenido de sustituir los valores iniciales dentro de cada una de las funciones. Posteriormente desarrollamos entonces el producto punto de estos dos vectores, obteniendo así como resultado 0,3207 y 0,3551, los cuales al restar hacer la resta de la matriz menos estos resultados que están acá, el determinante, me va a dar un total de 0,1842 y 0,1850. Fíjense entonces que hay un valor muy próximo entre X y Y. Sin embargo, cuando calculamos el valor con norma infinita, obtenemos que los valores de error están entre 1,71 y 0,35%. Bien, entonces ya con esto finalizamos este tema. Gracias por su atención. Voy a estar atento a sus dudas por la plataforma Saya y WhatsApp.